Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores, antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Te invito a que mires en la caja de descripción abajo, donde puedes encontrar toda la información relacionada con el trabajo que realizo en el blog de profecía La Voz del Maestro. El sitio web para eso es www.themastersvoice.com. Y en ese sitio tengo todas las palabras proféticas escritas que he estado recibiendo del Señor desde el año 2012 hasta ahora, abril de 2023. Todo está escrito y cada mensaje tiene un título que el Señor le da. Él es quien le da el título a cada mensaje. Y cada profecía tiene una fecha. Así que la fecha que ves en todo lo escrito en La Voz del Maestro es la fecha en que lo recibí, no la fecha en que fue publicado. Ya he dicho que estoy bastante atrasada los videos. Y las profecías que están escritas no coinciden porque el blog estuvo activo durante 1 año y medio. Y luego el Señor me dijo, Celestial, no estás haciendo uso de las herramientas de tu generación. Así que pensé, sabes, Señor, ya estoy en Facebook. He estado en Facebook desde 2018 y ahora estoy aquí con un blog. Y el Señor dijo, no estás haciendo uso de las herramientas de tu generación. Y las herramientas de mi generación son aplicaciones como estas. YouTube, BitChute, Brighteon, Rumble, que como es un formato audiovisual, a la gente le gusta ver cosas y por eso les resulta más fácil consumir contenido de esa manera. Pero siempre le digo a la gente que si quieren que disculpen por favor, si quieren que estos mensajes realmente entren en ustedes a un nivel diferente, si quieren que entren en ustedes a un nivel diferente y permanezcan con ustedes, entonces es muy recomendable que se tomen el tiempo de ir al blog y leer las profecías, porque en el blog no tengo ninguna limitación para escribirlas. No solo los mensajes que Dios me da, sino toda la enseñanza que Él da para acompañarlos, toda la escritura que realmente los respalda y que abre el mensaje. Porque si no entiendes lo que se está haciendo aquí, entonces pensarás, esto es solo otro canal con una persona diciendo cosas y diciendo cosas. ¿Y cuál es la base de esto? Y no lo creo. Y siempre he dicho que este no es un canal para convencerme. Simplemente no tengo tiempo para eso. Soy una persona real, con una vida real que tiene demandas cada vez mayores. Así que mi trabajo es ser fiel a lo que Dios me da. Y mientras haya llevado ese trabajo hasta su conclusión natural, sé que el Señor estará complacido con mi servicio. Y así tengo bastantes mensajes por compartir, mensajes angustiantes que he estado recibiendo durante toda la semana pasada. Esos mensajes hablan de ciertos temas y bien podría mencionarlos aquí porque hoy tengo una nueva palabra del Señor. Esta palabra me fue dada mientras estaba en el estudio bíblico, mirando otra cosa para mi propia edificación, para mi propio crecimiento. Y entonces el Señor comenzó a hablar ese mismo mensaje que acabo de compartir en marzo sobre Damasco. Así que fui a Isaías capítulo 17, pero entonces Dios realmente empezó a revelarlo y tuve que ir a buscar las cosas que Él estaba diciendo y profundizar un poco más. Y ahora tengo el mensaje completo. Así que este mensaje será uno de varios que voy a dar. Por favor, discúlpenme. Uno de varios que estaré abordando muy pronto. Estos son mensajes de diáspora. La diáspora es el proceso en el que un pueblo que vive en una tierra tiene que dispersarse de esa tierra. Y normalmente, quienes estudian historia saben que la diáspora ocurre de 2 maneras. La diáspora ocurre cuando tienes la opción y quieres mudarte. Y ves pastos más verdes en París, o ves pastos más verdes en Costa Rica, o donde sea, y te mudas allí por tu propia cuenta. Y luego la diáspora ocurre bajo la amenaza de un arma. La diáspora ocurre cuando hay disturbios, cuando no hay paz, cuando hay desorden civil en una nación, o invasión, guerra, y entonces la gente tiene que huir. Y si has estado escuchando cualquier cosa de lo que estuve cubriendo durante la segunda mitad de 2022, cuando Dios estaba trayendo esas profecías en vivo extremadamente poderosas, entonces ya sabes que los expatriados que viven aquí se van a ir. Ya sabes que Dios ha advertido a los extranjeros en Estados Unidos que si estás aquí y has dado a luz a hijos ciudadanos y nunca pensaste más allá de conseguirle a tu hijo los papeles de tu país de origen, eres de Europa, eres de África, eres de Sudamérica, eres de Asia y tuviste a tu hijo aquí.
Y nunca pensaste más allá del proceso de naturalización o del hecho de que tu hijo es ciudadano, tu hijo es ciudadano, tú eres ciudadano, tu hijo es ciudadano, tú no eres ciudadano, estás viviendo aquí con otra documentación. Nunca miraste más allá de eso porque pensaste que estabas aquí para establecerte. Las profecías que Dios trajo en la segunda mitad de 2022, Él dijo que pensaste que viniste aquí para establecerte, pero yo te sacaré de estas tierras. No te permitiré quedarte aquí y participar en la destrucción de Babilonia. Así que si escuchaste esa profecía hace todo ese tiempo y simplemente decidiste seguir descansando en tus laureles, eres de las islas y estás naturalizado y no volviste a casa ni fuiste a tu embajada a hacer ni una sola pregunta. Desde entonces hasta ahora, esa decisión depende de ti. Este no es un canal donde pueda darte consejos de viaje, consejos de vida, decirte a qué país mudarte. No me interesa eso. Me interesa lo que le interesa a Dios, que escuchemos las palabras del Señor. Y luego, como los sabios bereanos, investigamos la fuente de estas palabras. ¿Investigamos a través de las emociones? ¿Investigamos según cómo nos sentimos acerca de si te gusta mi cara o no? ¿Investigamos por actitud? ¿O investigamos acudiendo al Espíritu Santo, que todos decimos conocer, y preguntándole cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito de estas palabras? ¿Son estas palabras solo para meterme miedo en medio de un increíble día de té chai? ¿O estás tratando de traer a la tierra a Dios, advertencia y preparación para la era que ya está amaneciendo? Frente a personas inteligentes. Diáspora, la retención de niños ciudadanos, por la cual irás a puntos de salida, puntos fronterizos. Y aunque los mexicanos quieran admitirte y dejarte entrar, los estadounidenses no permitirán que tu hijo ciudadano estadounidense cruce esa frontera. Y te dirán, los ciudadanos de los Estados Unidos tienen prohibido salir en este momento. Y entonces tendrás un dilema. ¿Vas a dejar atrás a los ciudadanos de 16, 10 y 4 años y cruzar la frontera para ponerte a salvo? ¿O estás escuchando en estos mensajes el hecho de que los que no estén preparados lo van a pasar muy mal? ¿Por qué? Porque en el día en que brillaba el sol, simplemente veían este lugar como un canal y no sabían que este lugar es una trompeta que suena para toda la tierra, que las estaciones están cambiando y el dominio y la supremacía de los Estados Unidos han llegado a su fin. Así que, un momento, por favor. Los mensajes que he estado recibiendo de Dios son temas de dispersión, son temas de atrapamiento, son temas de cautiverio, que Dios dice que esta nación caerá cautiva, que esta nación se inclinará hacia la servidumbre forzada, que es una palabra bíblica antigua, por esclavitud, que las deudas del pasado serán pagadas. Y este mensaje que el Señor dio hoy fue una revelación para mí, no porque alguna vez dude de Dios, sino que fue una revelación para mí. Y espero que traiga entendimiento a las personas que continuamente rechazan ciertos tipos de profecías y simplemente dicen, no, ¿por qué haría Dios eso? Eso no suena como Dios. Es una lástima. Es una gran lástima cuando adoras lo que no entiendes. Incluso el apóstol Pablo se lo dijo a los griegos cuando ellos creo que tenían un monumento y se llamaba el monumento al Dios desconocido. Y Pablo era tan valiente, un hombre realmente audaz. Y les dijo, ni siquiera saben a quién le han erigido esto. Hay un Dios supremo, pero ustedes no lo conocen. Jesús dijo lo mismo a la mujer samaritana, cuando ella decía, oh no, sabes, nosotros hemos adorado. Y él dijo, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, pero nosotros los judíos la verdad nos ha sido dada. Sabemos quién es Dios. Y el hombre se refería a sí mismo sentado justo allí, humildemente, en carne humana. Pensé, bueno, es una lástima decir que eres cristiano y no conocer los caminos de tu Dios, la naturaleza de tu Dios, los hábitos de tu Dios, el carácter de tu Dios, cómo suena su voz, sus motivaciones, su instinto, cómo se mueve, porque la Biblia dice que incluso el hombre que es espíritu se mueve en la tierra como el viento sopla donde quiere. Y ningún hombre puede descifrarlo. Así es el hombre del espíritu. Así que la Biblia nos dice que lo que es espíritu es capaz de ser elevado hasta el punto en que se mueve en sintonía con el Espíritu Santo.
y las personas a tu alrededor que toman decisiones carnales, elecciones carnales, cristianos que saltan de la sartén al fuego porque no respetan a Dios, no oran sobre sus decisiones, simplemente toman decisiones basadas en cómo se sienten. O si hay mucha presión en la situación, entonces simplemente dicen, está bien, esto es suficiente, haré esto y haré esto y esto. Y luego hacen cosas que destruyen sus vidas, que los ponen bajo presión. ¿Por qué? Porque no conocen el camino del Espíritu. Dices que eres cristiano, pero no lo sabes. Quizás la voz del Señor, sus metodologías. Y en este caso no sabes cuánto tiempo puede esperar Dios para cumplir una profecía. Él tiene la memoria definitiva. Él es paciente como nadie y nunca jamás olvida su palabra. La profecía de hoy se llama Damasco será destruida, parte 2. Y esta es la tercera vez que traigo una palabra profética sobre Damasco, la ciudad capital del área moderna que conocemos como Siria, que alguna vez fue la zona bíblica que formaba parte del territorio babilónico más grande llamado Asiria. Y esta es la tercera vez que la traigo. Así que la primera vez la recibí como parte de muchas palabras proféticas. Y creo que eso fue en el mes de marzo de 2022. Damasco será destruida y dejará de ser una ciudad. Y luego recibí esta profecía nuevamente el 29 de marzo de 2023. Así que eso fue exactamente un año después. Y luego, solo unas semanas después, he recibido esta, Damasco será destruida. Isaías capítulo 17, versículo 1. Un momento, por favor. Permítanme leer el versículo aquí. Y dice, es Isaías capítulo 17, versículos 1 y 2, y dice, la carga contra Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están abandonadas. Serán para los rebaños que se echarán allí y nadie los espantará. Y lo que esto está diciendo en lenguaje bíblico es que la carga contra simplemente significa la profecía contra. Así que este es Isaías, el profeta, diciéndote que ha recibido un mensaje de Dios contra la antigua ciudad de Damasco. Y ese mensaje, dicho simplemente, es que este lugar dejará de ser una ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Y eso significa literalmente que será reducido a un montón de escombros irreconocible. Será tan destruida que los ladrillos de las viviendas ya no estarán uno sobre otro en la forma reconocible que llamamos edificios. Todo eso será esparcido. Y luego continúa diciendo que las ciudades de Aroer serán abandonadas. Esto significa que todo lo que rodea esa zona también será abandonado. Serán para rebaños que se echarán allí y nadie los asustará. Cuando pensamos en rebaños, siempre sabemos que esto se refiere a manadas de ovejas o cabras o tal vez incluso vacas o lo que sea que tengan en esa región. Ahora, cuando dice que los rebaños se echarán y nadie los asustará, eso significa que no habrá ni un solo ser humano cerca para controlar a estos animales. Básicamente significa que los animales de la zona podrán deambular libremente sin tener que temer a quienes roban animales y sin temor a sus dueños, que dirán, vengan a casa, y entonces todas las ovejas tendrán que regresar a casa y todas las cabras tendrán que regresar a casa. En otras palabras, no habrá personas allí. Así que el Señor me dijo hace años que así es como lo sabemos. Esta profecía contra Damasco aún no se ha cumplido, porque Damasco todavía tiene hasta cierto punto habitantes. Todavía hay gente que vive allí, pero dice que será abandonada hasta el punto en que la propia Damasco, es decir, esa ciudad capital y las áreas a su alrededor serán dejadas para los animales, y nadie hará que esos animales tengan miedo. Y así, la palabra que el Señor me dio cuando fui a ese versículo y lo estaba revisando, que son solo 2 versículos, es que Damasco será completamente destruida y quemada por fuego militar de Estados Unidos. Fuego militar y cohetes de Estados Unidos. Cohetes. Así que espero que se entienda lo que significa cohetes, porque realmente no puedo explicar eso. No creo que sea un misil nuclear. Podría ser en realidad esas cosas que salen de la parte trasera. Lo describí antes, donde parece una caja de crayones y puede que haya 8 o 10 de ellos. Parece una caja de crayones. En la parte trasera de algún tipo de Jeep, algún tipo de Humvee. Y luego puedes lanzarlos uno por uno o puedes lanzar todos al mismo tiempo. Creo que esos son cohetes.
Así que él dijo, será reducido a escombros y la antigua profecía se cumplirá. He aquí, Damasco dejará de ser una ciudad. Y después de eso, cuando el Señor dijo eso, llegó a mi corazón esta palabra muy clara, Faluya, F-A-L-L-U-J-A-H, una palabra tan extraña, Faluya. Y también tuve un fuerte deseo de buscarlo. Así que hice una pausa en el estudio bíblico para hacerlo y descubrí que Faluya es una ciudad muy antigua y con mucha historia en Irak, que también formaba parte del antiguo territorio de Babilonia. Y este era un lugar que era bien conocido como un centro de aprendizaje. Así que la gente, toda la gente inteligente de entonces, igual que ahora, solía viajar allí, probablemente en camellos, ya sabes, para conferencias de gente inteligente y cosas así. Era un lugar al que no solo los eruditos judíos, sino también otros estudiosos amaban viajar y congregarse. Pero en la historia moderna es más conocida como un lugar. O bien, es una ciudad o un pueblo en Irak que resistió fuertemente la ocupación y presencia militar estadounidense durante la guerra de Irak. Y ese pueblo sufrió muchas represalias militares estadounidenses personalizadas por ello. Así que hubo 2 ocasiones en las que estas personas, a pesar de que había un toque de queda durante la guerra de Irak y a pesar de que el personal estadounidense estaba allí, ya sabes, tratando de monitorear y controlar la situación, porque siempre da miedo cuando vas a territorios extranjeros donde no eres invitado. No conoces las costumbres de la gente. Todo lo que hacen, desde su vestimenta, su comida, su cultura y su idioma, es completamente ajeno para ti. Y por eso es natural que te vuelvas demasiado paranoico y pienses que incluso alguien haciendo un pedido de comida es una amenaza para ti. Y por eso fueron muy duros con la gente de ese lugar. Y la gente se rebeló contra eso. Así que son personas que no tenían miedo. Salieron 2 veces en protestas desarmadas. Y esta es información que está en Internet. Así que por favor, no quiero escuchar nada de la gente sobre, oh no, estos son sus pensamientos y su postura antiestadounidense. Está escrito en Wikipedia ahí para que cualquier joven de 15 años pueda ir y leerlo. Estas personas salieron 2 veces en protestas desarmadas para protestar contra la ocupación. Y en ambas ocasiones fueron baleados por el ejército estadounidense, militar. 2 veces los reprimieron, aunque solo eran personas desarmadas. Y entonces las cosas se pusieron muy mal. Y empezaron a ocurrir, ya sabes, suicidios de la gente, atentados suicidas y cosas así, porque Estados Unidos seguía luchando por controlar el lugar debido a su orgullo herido de que estas personas estaban resistiendo. Y hubo mucha gente que resistió, incluso hasta el punto de realizar atentados suicidas, con tal de que los marines se fueran. Y mientras seguía leyendo, descubrí que este lugar, Faluya, también fue bombardeado bastante fuerte. Y finalmente, Estados Unidos sí se fue después de mucho ir y venir y de intentar tomar el lugar. Pero para ese momento, entre el 60 y el 70% de los edificios en ese lugar estaban destruidos. Y finalmente empecé a comprender esto, a tener una comprensión más profunda sobre este asunto de Damasco. Damasco está en la misma categoría que este lugar, Faluya. Está bastante destruida. Definitivamente no es un destino turístico agradable y funcional, pero tampoco lo es. Absolutamente destruida. Y cuando estaba leyendo y llegando a una mejor comprensión, el Señor me dijo, Damasco será como Faluya y peor que eso. Así que tuve que profundizar más. Porque cuando el Señor sigue diciendo algo, o bien Dios está advirtiendo sobre algo, pero cuando Dios sigue diciéndote algo en tu vida cotidiana y tú sigues diciendo, está bien, Dios, te escucho. Si en realidad no te estás moviendo para actuar en consecuencia, esta es la razón por la que la palabra sigue viniendo a ti. Esta es la razón por la que el impulso no desaparece. Porque no estás siendo obediente y actúas como si escuchar la voz de Dios simplemente significara que Él va a decir algo y luego tú lo escuchas. Y entonces no se requiere ninguna acción. Decidí que Dios debía querer que yo fuera y observara las cosas. Así que lo que hice hoy fue ir a la raíz de esta pregunta. En vez de simplemente ir a escuchar a Isaías, diciendo que serán destruidos, quería saber, ¿por qué Dios está trayendo a colación esta profecía de siglos de antigüedad ahora? ¿Por qué sigue hablando de ello? El único aspecto es por la manera en que esto influye en el hecho de que las acciones de Estados Unidos la alcanzarán algún día. El único aspecto de este asunto de Damasco es ese.
El martillo de toda la tierra que vi aplastando diferentes regiones simplemente va a golpear de nuevo y ese será el final. ¿O esto forma parte de algo más profundo que Dios quiere que yo entienda? Así que fui a investigar y descubrí que esta profecía ha estado esperando contra Damasco durante miles de años, miles de años. Y finalmente el cumplimiento de la profecía está aquí. La razón de Dios para castigar a este Damasco se remonta hasta la época en que Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte, que se llamaba Israel, y luego el reino del sur, que era Judá y Benjamín, que juntos se llamaban Judá. En aquellos días Siria ni siquiera se llamaba Siria, se llamaba Asiria, y así Damasco no era solo una ciudad capital, era toda una región poderosa y guerrera. Y hace mucho tiempo tenían un rey llamado Hazael. Y Hazael fue a la guerra contra Israel por parte de su territorio, el famoso Galaad, como en la famosa frase, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y así Dios estaba enojado con Israel en ese momento, probablemente por otro prolongado periodo de pecado, adoración a Baal, sus propias formas de pornografía y desobediencia. Así que en ese momento, cuando ese rey decidió ir e intentar recuperar un territorio disputado de Israel, Dios permitió que el rey lo tomara. Le permitió al rey tomarlo, porque así es como Dios ha establecido las cosas en la tierra. Cuando pecas, Dios siempre, y quiero decir siempre sin excepción, permitirá que tus enemigos vengan contra ti. De hecho, sabemos por el Nuevo Testamento que a veces el enemigo que Dios permite que venga a zarandearte es el propio Satanás. O el apóstol Pablo dijo que si hay alguien que continúa en fornicación, que sigue en inmoralidad sexual, especialmente de la clase más grave, eso es muy ofensivo para Dios. Él dijo, entreguen a tal hombre, dejen que Satanás azote a esa persona. Eso es lo que les sucede a los pecadores que no se arrepienten. Pecarás hasta pasar más allá del cerco de protección. Pecarás hasta cruzar el límite donde hay protección para ti. Y cuando llegas allí, Satanás tiene total libertad para hacer lo que quiera contigo. Y es que o tendrás el sentido común para arrepentirte y pedirle a Dios que te arrastre de vuelta a la seguridad detrás del muro después de arrepentirte, o muchas veces Satanás ha matado a personas allá afuera, en el más allá. Y creo que todos sabemos que es así. Todos conocemos al adicto, que no quiso detenerse. Todos conocemos a la persona que no dejó de engañar hasta que el esposo celoso decidió tomar cartas en el asunto. Y ahora esa persona puede estar cumpliendo 20 años tras las rejas. Pero tú que estabas con su esposa, estás en un lugar muy diferente. Y así el Señor permitió que el rey Hazael tomara Galaad. Pero después de eso, Dios hizo lo que siempre hace también. Él siempre juzga a las personas que usa para juzgar a aquellos a quienes ama. Y así Dios amará a Estados Unidos, pero llegará el momento, como ya ha sucedido, en que se cansará del pecado de Estados Unidos. Está harto de la negación de su pecado por parte de Estados Unidos. Está harto del hecho de que el arrepentimiento nacional no esté en ningún calendario de esta nación y no lo estará ahora ni en el futuro previsible. Porque Estados Unidos está cumpliendo su papel y va camino a una cita muy importante con Apocalipsis capítulo 18. Dios juzgará a una nación y luego juzgará a aquellos que usó para juzgar a esa nación. Así que Rusia y China y todos los demás tienen su día de juicio por delante. Pero como dije con la analogía del esposo celoso, lamentablemente, para cuando Rusia y China lleguen a su juicio, habrá muy pocas personas de esta nación para presenciarlo, porque ya habrán sido consumidos por los juicios de Dios y por los muchos tipos diferentes de castigos que vienen aquí. Y así es. Hazael oprimió fuertemente al pueblo de Galaad y le arrebató una parte del territorio al cuerpo principal de Israel, como un premio ganado. Pero entonces, Amós, el profeta, fue elegido por Dios para dar un mensaje a ese rey, diciéndole que por las cosas que había hecho, su casa sería consumida. Esto significa que todos sus hijos morirían. Esto es cuando el juicio cae sobre ti, como Elí, el sacerdote, tus hijos no sobreviven.
Y como se supone que tus hijos varones deben continuar con la herencia, como puedes aprender en el libro de Ruth, cuando los hijos varones mueren sin descendencia, la casa de una persona puede ser borrada por completo. Si Dios no le hubiera mostrado misericordia a Noemí, dándole a Ruth como una nuera amable y obediente, toda la casa del esposo de Noemí habría sido borrada del mapa para siempre. Y cuando Dios está muy enojado con la persona, toda tu descendencia desaparecerá, lo que significa que solo quedan los padres. No puedes concebir nueva descendencia. Y cuando tú mueres es como si ese linaje nunca hubiera existido, y ese es un juicio terrible. Dios le dijo a Hazael que borraría su descendencia de la tierra. Y también dijo que las ciudades y la fortaleza de su primogénito, Ben-Hadad, también serían destruidas. En otras palabras, los conquistadores serían conquistados, los destructores serían destruidos. Y esta frase es la misma que el Señor siempre me da para decirle a América que el conquistador salió a conquistar, pero ahora es el momento. Para que el conquistador sea conquistado y para que el destructor sea destruido, y así es la palabra, Damascus será destruido. Segunda parte, dice segunda parte. Pero esta es la tercera vez que traigo la profecía con entendimiento. Y ahora vemos un excelente ejemplo de una mente que, para ser honestos, la mayoría de nosotros nunca nos hemos molestado en estudiar. La mayoría de nosotros no estudiamos las Escrituras para llegar a una mayor comprensión de Dios. Estudiamos las Escrituras para comprender mejor cómo Dios debe servirnos. Así que Dios ni siquiera es el actor principal en gran parte del estudio bíblico que se realiza en esta nación, porque la manera en que se nos enseña en este país es ver cómo Dios encaja en la narrativa de una vida mejor, más dulce, más tranquila, más amable y más satisfactoria para nosotros. Dios nos ha prometido esas cosas. Pero estamos en los últimos tiempos y por lo tanto sabemos que esas cosas vienen en segundo plano. A entender quién es Dios y cómo podemos servir a este Dios con temor y temblor, con reverencia, santidad, con vestiduras lavadas de arrepentimiento y aceptación de lo que hemos hecho. Si Dios pudo esperar desde los días de Amós e Isaías para traer su juicio a la nación de Siria, usando a Estados Unidos como herramienta, no estoy seguro de por qué. Es tan difícil para esta nación entender que es tan joven, que ni siquiera es considerada en una profecía tan antigua como esta. Esta profecía es tan antigua que todas las personas que la pronunciaron han muerto. Esta profecía es tan antigua que todas las personas que fueron castigadas en ella en ese tiempo han muerto. Y ahora Dios está usando en la era moderna a un nuevo infante llamado Estados Unidos de América. Estados Unidos es tan joven. No existía cuando China ya existía. No existía cuando Rusia surgió en sus antiguos territorios. No existía cuando Europa tenía sus guerras de poder y establecimiento. No estaba por ningún lado. Literalmente la última en aparecer en escena, y aún así Dios la está usando para cumplir una antigua profecía. Entonces, ¿qué nos sorprende? ¿Qué es lo que no podemos entender? Que nuestras cuentas muy recientes, han llegado a vencerse. Y Dios va a usar a los viejos para castigar a los jóvenes, así como está usando a los nuevos para castigar a los viejos. La profecía es mucho más que la geopolítica. No me interesa la geopolítica. No es un área en la que tenga especial habilidad. Consume demasiado tiempo. Lo que me interesa es la mentalidad de la persona que me habla. Y cuando sigue diciendo lo mismo una y otra vez, realmente quiero saber qué está pasando en su corazón. ¿Por qué está tan agitado por esto? Hoy es la primera vez que profundizo para averiguarlo. La profecía está a punto de cumplirse. Sí, sigue diciendo, América lo hará. América enviará fuego militar. Los cohetes de Estados Unidos quemarán y destruirán completamente Damasco. Sí, está bien. ¿Pero por qué razón? Y entonces me doy cuenta de que es porque un grupo de personas ajenas vinieron y causaron un gran daño al pueblo de Dios. Y Él esperó durante muchísimo tiempo para finalmente hacer justicia por todo aquello. Así que soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias a quienes apoyan el canal, gracias a quienes sintonizan, gracias a ustedes que se toman el tiempo para entender las motivaciones y el actor central en este canal, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Estos son los tiempos finales.
Estoy presentando la profecía de los tiempos finales de un Dios que está maravillosamente vivo y que vigila cada trazo de pluma en este libro antiguo para cumplirlo. Y por muy agitado que a veces parezca, realmente es un tiempo único para estar vivo. Estas profecías son para nuestra generación. Y quería agregar, porque lo sentí en mi corazón hoy, que a ustedes que vienen a este canal y realmente prestan atención, les beneficiaría ir y leer Ezequiel capítulo 9. He estado hablando sobre Ezequiel capítulo 9 desde que comencé el blog en 2019. Este es un capítulo muy importante porque te muestra que en los tiempos finales solo hay dos tipos de personas. Hay personas que caerán bajo los diversos juicios. Y hay personas que serán marcadas con misericordia en la frente y protegidas. Y en Ezequiel 9 verás eso. La Biblia dice que las personas que fueron marcadas con misericordia son aquellas que lloran y gimen por las abominaciones que se cometen. Así que eso significa que eres tú quien cuando escuchas sobre el tráfico de niños. Una de las cosas que Dios me estaba enseñando es por qué se molestan tanto y actúan como si fuera algo nuevo, básicamente, cuando escuchan sobre el tráfico de niños. ¿Acaso no saben que los niños han sido traficados a través de rutas comerciales antiguas durante siglos? Y esto, una vez más, señala cómo la gente no entiende a Dios. ¿Cómo puedes pensar que tu pequeño corazón puede sentirse más ofendido al ver a niños siendo traficados y lastimados, y cortados en sacrificios rituales y su sangre siendo bebida? ¿No sabes que los niños que son traficados y cortados y cuya sangre es bebida, que su sangre ya era bebida en Moab y su sangre ya era bebida en Amón, que Moloc, con sus manos de hierro ardiente, recibía a pequeños frescos, rollizos y hermosos en las manos de ese toro de metal y eran fritos hasta la muerte? ¿Dónde estabas tú cuando todo eso estaba ocurriendo? ¿Dónde estabas tú para traer justicia vengadora a esas prácticas injustas? ¿Acaso sabes siquiera lo que significa? Porque hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Cuando el Señor dice, una nación de faldas ensangrentadas, ¿crees, América, que tu aborto, tus prácticas que has llevado por todo el mundo, y que has establecido clínicas de asistencia y llevado estas prácticas a lugares donde la gente, sin importar las circunstancias en que conciban, tradicionalmente conservaría a sus hijos? Pero por tus nuevas ONG que has llevado, la vicepresidenta del país ahora está en una cruzada para vender la agenda gay y trans a personas que están reprendiendo duramente a América y haciendo que esta nación parezca un bufón. Y diciendo, quédense con su dinero, sus 60 millones y sus 50 millones no pueden comprar nuestras voluntades. Eso va en contra de la naturaleza, va en contra de la cultura. Y aquí no hacemos eso. Estas cosas ya estaban en la Biblia, ofendiendo a Dios antes de que naciéramos. Y él me preguntaba, ¿por qué abren la boca y hablan en mi contra? ¿Dónde estaban ellos para impartir justicia cuando yo estaba solo en la fundación y la creación de la tierra? ¿Quién puede responder a estas cosas? Ciertamente no voy a levantar la mano ni responder en nombre de nadie, porque yo no le digo esas cosas a Dios. Cuando los pecados modernos del mundo me ofenden, cuando siento un dolor profundo porque sé por lo que están pasando las víctimas, porque lo veo yo mismo, sé cómo clamar a Dios por justicia sin jamás intentar culparlo ni decirle que es lento, porque he leído la palabra. Y la Biblia dice que el Señor no es tan lento para actuar como los hombres consideran lentitud. Sé que Él ha estado pasando por cosas que anteceden a todo mi árbol genealógico. Así que no diré cosas como, pero si hubiera un Dios y si Él fuera justo. Porque no quiero manchar mi túnica y encontrarme al final del cielo o tal vez incluso fuera del cielo. Así que debemos aprender quién es aquel con quien estamos tratando. Esto ayudará mucho con la lengua. Este es un buen consejo. Esto ayudará mucho con tu lengua. Cuando empiezas a pensar en lo inmortal, eterno y perpetuo que es esta mentalidad de la que estás escuchando aquí en la voz del Maestro, lee Ezequiel capítulo 9 y verás que cuando llegó la muerte y cuando llegó la misericordia, hubo 6 hombres que fueron escogidos. A 5 de ellos se les dieron hachas y se les dijo, destruyan por completo. A los jóvenes, a los ancianos, a los inocentes, al niño de pecho, a la doncella, a las mujeres.
Así que este será un juicio tajante que no perdona por motivos de raza, no perdona por motivos de dinero, no perdona por motivos de edad, no perdona por motivos de que alguien sea demasiado viejo para ser lastimado, que sea miembro de la clase gobernante o que sea un hombre trabajador y bueno, o que sea un anciano en la iglesia o que ella haya servido en el altar toda su vida. No corta discriminando según como el hombre discrimina o como el hombre hace categorías. El juicio cortará según un antiguo estándar eterno. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es todo. El juicio cortará según a quien considera a Dios justo o no. Y como siempre he dicho aquí, no se puede engañar a Dios en la cuestión de la justicia. Así que Dios los bendiga y trataré de hacer más videos antes. Trataré de hacer más videos en la medida que pueda hasta que nos volvamos a ver. Cuídense y adiós.